Bueno, en los siguientes minutos, y mientras renuevan la mesa, podrán escuchar las experiencias de 3 alcaldes vascos de pertenencia partidaria distinta sobre lo que ha supuesto el impacto de la violencia a pie de calle en el ámbito más local y sobre el modo de ir cerrando heridas entre quienes guardan vecindad y, por lo tanto, conviven juntos en pueblos y ciudades. Los 3 alcaldes son Alfredo Echeverría, el alcalde del Elgoibar, Julen Mendoza, alcalde de Rentería, y José Antonio Santano, alcalde de Irún. Bueno, ya saben que esto es draconiano y entonces disponen como entre 5 y 7 minutos cada uno para resumir todo lo resumible. Abriremos con Alfredo Echeverría, que, como les decía, es el alcalde del Elgoibar por el Partido Nacionalista Vasco. Hace algo más de un año, la localidad guipuzcoana ensaya una iniciativa promovida por el Ayuntamiento, Lokarri y la Fundación Aránzazu para fomentar y afianzar la convivencia entre diferentes en el municipio. Buenas tardes y gracias. Arratsaldeon. Lehenengoz, eskerrik asko antolatzaileei aukera hau emateagatik zueri zuzentzeko eta nola gure esperientziak partekatzeko. Lehenengo saioan entzun ditugun ponentieri entzun da, lan erdi inda da, nolabait beraiek azaldu digute gure baino esperientzia gehiago dute, eta ze bide jarraitu biako genuke euren esperientzia hor dagoela, ez? Eta hori da zeo zer Elgoibarren beti garbi eukiduna. Elgoibarren azkeneko 2 legealditan 2 pausu eman ditugu. Lehenengo legealdian, aurreko legealdian, nire lehenengo legealdian, biktimak izan dianeri omenaldi ero errekonozimentu batzuk egin genien, eta bigarren hontan saiatu gerana eta saiatzen nahi gerana da tailer batzuk, ariketa batzuk egiten herritarrekin eta eskolen bitartez. Eta garbi eukiduna hasieratik izan da, badagoala beste norbait, guk inbiarreko lan hortan esperientzia badakala, eta utzatik hasi ordez, beraiekin elkarlanean bide bat aurreztuko gendula, denpora bat aurreztuko gendula, eta lana zuzen hau egingo genula. Eta holan, lehenengo 2007 eta 2011 arteko legealdi hortan, esan behar denik, beti denik egon izela oso sensibilizauta giza eskubideen bortzakeria eta urraketan inguruan. Eta garbinakan ariketa baten bat egin behar genula biktima bizia galdu duten o kendu dietenen zenide artekuekin eta beraiekin. Azken finean, Elgoibarren 6 pertsonak galdu zuten, o kendu zieten bizia, eta 6 pertsona hauek zian, bere familiak zituzten, bere lanbidea, bere proiektua, herriak bakoitzan ekarpenak jasotze zitsun, eta neolaroala honen inguruan errekonozimentu bat egin beharrean gauden. Kaso hortan Jaurlaritzakin bat ingen duen, Maixa Belazan departamentuakin, eta, lehenengo ariketa egin unanik eta niretzako oso aberasgarria izan zen biktima bakoitzan zenideekin ero inguruko norbaitzekin bildu. Batu, hitz egin, entzun, eta entzun zatikan askotan ez gara konturatzen bortzakeri bakoitzan atzian ze tragedia dagoen. Eta niretzako pertsonalki hau oso aberasgarria izan zen. Eta nik hor ulertu neban egitan ze suposatzen zen errespetuak hitz batzuk, errekonozimentua, zintzotasuna,
sinesgarritasuna, gauza guzti horiek ze balio zuten azkenian pertsonen arteko erlazioa dalako. Mota guztietako egoerak topan itxun, batzukin erratzo, beste batzukin gaitzagoa, baina danen eskerra jaso nun. Aktua egin duenean, 2008ko apirilak 26an, danok ezian etorri, batzuk ezinezkoa zutelako, baina idatziz eskertu zuten, baina saiatu ginen azan, errespeto bat zintzotasunez transmititzen. Eta nik uste hau oso garrantzitsua dela, eta hontan saiatu behar gerala lehen esan dutenagatik. Elkar bizitza pertsonen arteko erlazioa da. Eta zintzotasuna zintzo ez bau jokatzen bestiakin ezinezko bada edozein motako erlazioa. Nik nire bizitzan, eta beste unean Donostiko alkateari holan esaten nion, mundu guztitik ibili naiz arazoak konpontzen. Ez mota ontako arazoak, beste mota bateko arazoak, baina topau izan dutena da nire bezeruen sinesgarritasuna nigan zintzotasunen arabera zauan. Euren irakurketa izaten bazan nik zintzo jokatzen nahi nitzala, hauek lagun bihurtze zian. Eta, egin genuen akto hori, eta, omenaldi, errekonozimiento hartan, guk lau balio garbi guztian egenien eta transmititzean egen itxun. Bizitzako eskubidea, elkartasuna, memoria eta sufrimenduaren errekonozimiento bat. Ordutikona, gatozena da, urtian behin, azkeneko urtetan azaroak 10an, udaletxeko balkoian, Elgoibarko bandera ikurra altzatzen dugu, eta Gernikako giza eskubideen enparantzan erramo bat usten dugu biktimak izan dianak gogoratzen. Behin hau eginda, saiatu ginen, bigarren legealdi hontan, saiatu gerana da nolabait herritarra inplikatzen. Herritarra, politikoak, udaletxean lan itxen dugun, saiatzen geran, zinegotziak, udaletxeko langileak, eskolak, irakasliak, eta bar. Orduan, bi lan hildo lantzen ari gara. Eta hemen bai, lehen aipatu dute moduan, erabaki genuen baketik egin eta lokarrekin batera elkarlan bat egitea. Utzatik esaztiaren eta beraiek dagoeneko esperientzia badakelako. Orduan, batu ginen, hiru aldeak, baketik, lokarri eta Elgoibarko udala, eta nolabait antolau genuen, ekintza batzuk, lan programa bat, ez dakala muga bat. Hor jardungo deu, bere ritmora dihua, poliki ero azkarrau, baina bere fruituak ematen ditu. Bi lan hildo ditugu. Alde batetik, herritarrekin parte hartzian bitartez, formazio bat egin genuen, tailer batzuk egin genitxun, eta oin, bizikidetza inguruko konsejo bat, batzorde bat antolatzekotan gaude. Beste alde batetik, eskolekin, martxan jarri genuen proiektu bat, irakasle batzuk ere formatu genitxun, eta asmua da 8 eta 18 urte hortan, lanbide heziketa eta institutoraino, urtez urte, programa batzuk, ikasketa batzuk, debate batzuk, lan batzuk, aurrera eramatia irakaslien bitartez ikasliekin. Eta ontarako derriorrezkoa da, ontan aditua dien lokarri eta baketiken parti hartzia eta implikazioa, eta hemendik nire eskerra beraiei ere egiten duten lanagatik eta implikazio honeatik. Eta gero, hirugarren helburu bat, sakaguna da, egiten genuen guztia, informazio guzti hau herritarrengana bideratzia. Interesgarria, iruditzakulako noizbeinka herritarrek ere refleksio bat egin dezaten gai honen inguruan. Partaidetzako tailer batera asko ez badia gerturatzen, behintzat, beraien etxietan, lagun artean, familia artean,
udal aldizkarian bitartez banatzen dugun informazio hori irakurriz, behintzat, eurek ere, noiz behinka, une batez behintzat refleksio batzuk egin dezaten bizikidetzan inguruan. Eta, bokatzeko, nik esateko dakaten gauza bakarra da, gatazkak, edozein motako gatazkak, eta gure herri honetan bizi izan duguna, ez azkeneko 40 urtetan baizik. Ez dakit noizti datorren, hau zatik. Gerra Zibila izan zelata, eta aurretik ere, eta ordutik ona ere, giza eskubideen bortxakeria asko gonda. Nik uste dut, gatazkak eta elkarbizitzan kale egiten bau garaiko proiektu asko, garai bakoitzeko proiektu asko pasatzen diala gure aurretik eta guk ez diogula etekinik ateratzen. Aukerak, proiektuak, eta pasatzen diala gure aurretik eta guk ikuste txugula behixak trena ikustea moduan, ez? Ordijua trena, ordijua proiektua, eta askotan behar bada politikoak, alderdi politikoak, ez dugu, ez dago garbi askotan, gure futbol zelaia eta gure partidua hor dagoela, ez? Derri hortuta, gaudezela, olako ekintzetan parte hartzera, hori dalako gure lana, gure bete beharra, eta barrez. Nik besterik ez, eskerrik asko, lehen lurte esan dago moduan, lobroi bueno, odoroi del bueno. Siempre. Eskerrik asko. Muchas gracias. El siguiente testimonio que vamos a escuchar es el de Julen Mendoza, alcalde de Rentería por la coalición Bildu. Rentería es, desde la dictadura, una de las localidades vascas más castigadas por la violencia. 19 víctimas asesinadas por ETA y otra decena muerta a manos de grupos parapoliciales por torturas o en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hace 8 meses la localidad fue escenario de un ciclo de cine político avalado por todos los grupos del consistorio. Arratsaldeon. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Nire esposak eta hasi aurretik eskerrak eman nahiko nizkioke Donostiako alkatea den Juan Carlos Izagirreri gonbitea luzatzeagatik. Hore bat da, plazarra da, gure herriaren esperientzia nazioarteko foro honetan azaltzea, eta eraberean hore bat da, Euskal Herriko beste bi herrirekin esperientzia hori hemen azaltzea. Baina esan beharra dudana da, ni hemen alkate naizen neurrian nagoela, baina protagonista naizela ni, jarraian aipatuko duenaren protagonistak udalean ordezkaritza politikoa dugun alderdi guztiak garela, konkretuki Bildu, PSE, EAJ-PNV, Partido Popularra eta Ezker Anitza Izquierda Unida. Horiek gara gaudenak. Gaian sartuta, bai aipatu nahiko nuke, bakegintzaren arloan, lanean aritzerakoan, bi eremu desberdinduko nituzkela. Bata da diskreziozko eremua deituko geniokena, eta beste bat litzateke publikoa den eremua. Ulertuko duzuen hemen naiz hasiko diskreziozko eremu horri buruz hitz egiten, baina bai aipatu behar dudala, diskreziozko eremu horrek egiten dituela posible publikoak diren ekimenak. Eta zer da gaur hemen azaltzenan atorrena? Modu batean moderatzaileak aipatu duena. Eraiki zine eta antzerki zikloa azaltzenan ator. Eraiki zine eta antzerki zikloa izan zen gure udaleko alderdi politiko guztiek bultzatu genuen ekimen bat. Konkretuki 3 filme eta antzerki obra bat proposatzen zuen ziklo bat egitearena. Filmeak Historia de un conspirador, Jesus Eguneni buruzkoa, Barrura begiratzeko leihoak, 5 presoren bizitzari buruzkoa, Hablan los ojos, hausnarketa politikoak egite dituena, baina beste ere biktimak jasotzen dituen dokumentala, eta Zu txikian obra, antzerki obra, Loiolako prozesuari buruzkoa. Esan behar dudana da hauek aitzakia besterik ez zirela. Helburua hausnarketa bat bultzatzen zen, izan ere
filme eta antzerki hauen ondoren, protagonistak izaten genituen bertan, hizketalditxo bat beraiekin esateko, eta kontutan hartu behar da, garrantzi bereziko protagonistak genituela. Askotan esan izan dut eta ez nahi nekatuko esateaz, egun horiek edo ziklo horrek izan zuen bertuterik handiena izan zela 4 egunez 300 persona jatorri ideologiko, pensamendu eta inkluso sufrimendu jatorri desberdina duten ere gaur egun 300 persona areto berean egotea. Areto batean, nun bertan aipatzen ziren errelatoak eta esposaketak oso anitzak ziren, eta hori guztia errespetuzko giro batean, nik usteet ja hori bere horretan arrakastatxua den ekimena badela. Hori izango da nire ustez udal mailan egin daitekenaren adibideetako bat, bereziki, eta nik usteet oso garrantzitsua dela, alderdi guztiak ados hartze horrek garrantzi berezia izan zuen guk eraman genituelako modu batean, 300 persona horiek areto horretara. Azken finean, bakegintzan edo normalizazio politikoan udal batek egin dezakeen, nik uste gauzarik garrantzitsuena egiten saiatu ginean eta izan ere berradizkietzearen bidean pausoak ematea. Somos la institución más cercana a la ciudadanía, somos los y las que mejor conocemos las heridas abiertas a nivel de calle y por ello, quizás por ello, es por lo que fuimos capaces de trasladar esas heridas desde la calle del Portal a la sala donde se celebró el ciclo de cine y teatro. Trasladamos las heridas a donde nosotros queríamos y compartimos ahí relatos y sufrimientos hasta entonces no escuchados en muchos casos. Claro, uno se pregunta cómo se llega a esta situación y yo diría que por una razón fundamental y por 3 también importantes. La fundamental es la confianza previa que se va generando y trabajando entre los miembros de los diferentes partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Rentería. Si no existe esa confianza, no se puede. Si uno no tiene la certeza de que, como decía Nelson Mandela, el que era mi amigo, el que era mi enemigo ha pasado a ser el compañero o compañera de la construcción de la paz, difícilmente se pueden llevar iniciativas de esta envergadura. Entre otras cosas porque la mochila del pasado pesa demasiado para estas circunstancias. Y evidentemente para conseguir esa confianza es el trabajo discreto lo que sirve, o por lo menos en la experiencia local, lo que nos ha servido en nuestro pueblo. Esa es la fundamental, pero también hay otras razones, yo creo que importantes. La primera es que nadie puso ningún obstáculo a la proyección de las películas que se proponían. Las películas, aparte de plantear una reflexión política, también recogían relatos de enorme sufrimiento de todos los lados y nadie negó la posibilidad de que se escucharan esos relatos, esas vivas muestras de un sufrimiento muy profundo. Y yo creo que ese elemento fue de enorme importancia porque si queremos construir la paz, no podemos negar ningún sufrimiento, venga este de donde venga. En caso contrario, creamos frustración no solamente en aquellas personas que han sufrido directamente, sino en una colectividad. Un hecho muy peligroso si queremos construir la paz. Debo señalar además que en esa sala se hizo un enorme ejercicio de recuperación de la memoria. Necesaria esta como una de las garantías de la no repetición. Ahora que tanto se habla de la memoria, de las víctimas, considero que ese fue un ejercicio no impuesto, inclusivo y acordado, que considero, desde mi pequeña experiencia, ayuda y reconforta mucho más a las propias víctimas y a su memoria que cualquier otro ejercicio unilateral y de imposición. Una segunda razón del éxito de esa iniciativa es que todos y todas teníamos claro que solo entre todos, mediante el acuerdo inclusivo, podremos construir una paz permanente y duradera. No me imagino, y sinceramente lo digo, no me imagino afrontar la fase de la reconciliación sin las gentes del Partido Socialista o del Partido Popular.
A nivel local no me lo imagino. Y tampoco me lo imagino sin que se tenga en cuenta el sector de la izquierda abertzale. Y la tercera y la última se trata de la importancia de realizar gestos. Gestos políticos y sobre todo gestos humanos, porque debemos humanizar la política. Realizar gestos que generen confianza, que ayuden a la otra parte a moverse. Solo si desechamos la lógica del tira y afloja para convertirla en la lógica de mi compañero o compañera imprescindible para la construcción de la paz, seremos capaces de avanzar en ese camino. No nos engañemos y seamos sinceros con la sociedad, que es la que nos está exigiendo ese ejercicio. Bukatu baino lehen, nik ere alde humanoa jarri nahiko nioke nire ponentzia honi, eta bi gauza gogoratuko ditut bereziki martxan jarri genuen ekimen horretatik. Bata, biktimekin izan dituen telefono elkarrizketak, bai lehenagotik eta bai ondoren gutxienez saiatu nintzen guziei deitzen, humanoki asko eman zidatenak, eta bestea, irekiera ekitaldiaren urrengo egunean, urtarrilaren 24 batean izan zen irekiera ekitaldi hori, urrengo egunean ospatu genuen bozeramaileen batzarra, udaleko ordezkari politiko guziak geundena, eta berdan izandako elkarrizketa sentibera eta errekonozimenduzkoa. Egun horretan sentitu genuen, bakearen eraikuntzaren bidean, kideak garela. Solo los que estábamos en esa sala sabemos lo que sentíamos. Pero desde luego creo que el sentimiento fue que éramos compañeros y compañeras de la construcción de la paz. Mila esker. Mila esker, cerramos la mesa redonda con el testimonio en este caso del alcalde socialista de Irún, José Antonio Santano, alcalde de una localidad fronteriza, con lo que eso significa en este país que también ha sufrido el embate de la violencia. Él mismo ha tenido que vivir escoltado por la amenaza terrorista. Gracias y buenas tardes. Mila esker, lehenik eta behin Donostiako alkateari eskerrak eman nahi dizkizut, zuen gonbidapenagatik. Benetan hemen ari naizelako erantzuten, Donostiako alkateak gonbita egin baitit eztabaida mahai horretan parte hartzeko, Elgoibarreko eta Errenteriako alkateekin batera. Eta iritzi baten ekarpena egin nahi dut, desberdinen artean elkarrizketa sustatzeko eta azken batean, bizikidetzaren alde lan egiteko toki esparruak jokatu duen eta gerora joka dezaken paperari buruz. Ezin dut alde batera utzi modu jakin batean, pentsatzeagatik sufritu duten, hainbaten artean nagoela neu eta neure familia ere bai. 11 urte izan dira eskoltaz lagunduta. Nik atzean utzia dut aurrera egin beharra dago. Yo, estoy aquí respondiendo a una invitación del alcalde de Donostia, al que agradezco muy sinceramente, la oportunidad de participar en esta mesa con dos compañeros, dos amigos, el alcalde del Elgoibar y el alcalde de Rentería. Y lo hago intentando aportar una opinión sobre el papel que ha jugado y puede jugar en el futuro el ámbito local para promover el diálogo entre diferentes y, en definitiva, para trabajar a favor de la convivencia y de la paz. Lo ha dicho Lourdes, pero yo no puedo ignorar que también he sido uno de tantos alcaldes, concejales y otras muchas personas que en este país han sufrido en primera persona, en la de su familia también, las consecuencias de pensar de una determinada manera. Han sido 11 años escoltado, eso ha quedado atrás y lo digo aquí alto y claro, para mí forma parte del pasado, yo esa página ya la he pasado. Quiero adelantar una primera opinión sobre el papel de los alcaldes y de las instituciones locales, ¿no? Yo creo que, estos días lo he defendido y lo voy a repetir aquí, creo que estamos obligados a ir más allá de nuestras siglas, de las siglas políticas a las que pertenecemos. Representamos a vecinos que nos votaron y a otros que no nos han votado y seguramente no nos votarán nunca.
Pero ese papel yo creo que de una manera muy especial solo lo podemos jugar los alcaldes y alcaldesas. Y lo notamos en el trabajo diario porque uno atiende a pie de calle a todo tipo de sensibilidades todos los días. En fin, me parece que eso da una manera de afrontar las cosas. Es un perfil que cuando uno habla con los distintos alcaldes yo creo que todos, con independencia del color político, compartimos. Un periodista guipuzcoano hace unos años lo definió de una manera muy clara. Decía, los alcaldes, yo añadiría los concejales y concejalas también, patean las calles, oyen a gentes de todos los colores, se preocupan más de las soluciones que de las siglas. Las alcaldías son escuelas de tolerancia que bañan a los políticos en el realismo. No sería malo que todos pasaran por los ayuntamientos, ¿verdad? Yo creo que nuestro trabajo consiste en escuchar mucho, en intentar buscar soluciones a problemas, favorecer la convivencia de intereses diferentes y, sobre todo, garantizar la libertad de todos para defender sus ideas. Esa es nuestra visión de la política, esa es la mía al menos, y desde luego, cómo no aplicar la receta a lo que yo creo que es el problema más importante que hemos vivido en este país y del que se requiere el mayor esfuerzo de un político, de un alcalde, de un responsable institucional, como es trabajar a favor de la paz y de la convivencia en nuestro pueblo. Yo hoy participo en esta mesa porque realmente me siento libre, no solo porque puedo andar en bici, que no les parecerá a ustedes un tema menor, pero para mí es muy importante poder andar en bici sin que nadie te persiga. Es importantísimo, ¿no? Pero sobre todo me siento libre porque ETA, aunque no ha desaparecido definitivamente, que ya adelanto que es lo que al menos yo deseo y creo que la inmensa mayoría de este país, pero es verdad que ha dejado de matar y eso ha dado paso a un nuevo escenario en el que todos los vascos debemos arrimar el hombro y aprovecharlo. Hace 2 años seguramente un encuentro de estas características no hubiera sido posible. Primero porque ETA existía, pero también porque la izquierda abertzale no estaba presente en todas las instituciones y eso no era bueno para el país. Y desde luego tengo que destacar que en esto en Irún hemos sido un poco especiales. Por alguna razón siempre ha estado presente la izquierda abertzale en el pleno de la corporación municipal, en el año 99, en el 2003, en el 2007. Y yo creo que eso ha sido un factor importante que ha contribuido a que el diálogo, la convivencia, antes y ahora, sean especialmente intensas en la ciudad de Irún. Y seguramente ha contribuido también a que en el año 2012, en un acto de reconocimiento a las víctimas, estuvieran presentes todos los grupos políticos. Digo todos y es todos, incluido Bildu también, ¿no? De manera que yo creo que ahí el Bidasoa, porque también en Hondarribia esto ha sucedido, bueno, pues ha tenido una situación un poco especial, un poco distinta. Pero avanzo porque, bueno, el tiempo tampoco es demasiado, ¿no? Yo creo que a ETA no le debemos nada, pero yo creo que puedo y debo contribuir a consolidar la paz y la convivencia junto con mis compañeros de todos los grupos políticos y creo que se debe hacer sobre 2 elementos básicos, la memoria y el futuro. De la memoria no voy a insistir mucho, pero yo creo que es importante destacar que no se construye ningún futuro si no hay memoria, sin reconocer a las víctimas, sin tener presente su sufrimiento y su dolor, el de todas. Han sido demasiados años, yo he conocido a muchísimas personas que han sufrido y además han sufrido un doble castigo. Yo creo que muchos de los que estamos aquí lo sabemos, o todos, ¿no? El castigo de la muerte de un familiar, de un amigo y después el silencio del entorno social. Muchas veces he escuchado, algo habrá hecho, y eso era una cortina que caía, un elemento que caía sobre las familias como una especie de segunda pena. Y yo creo que en eso todos tenemos que hacer autocrítica, unos más, otros menos, pero todos debemos hacerlas porque las víctimas durante demasiado tiempo se han sentido abandonadas o desarropadas, ¿no? Y decía que en el año 2003, por ejemplo, nosotros colocamos un monolito que reconocía a las víctimas. Este monolito ha sido testigo de muchas concentraciones y en alguna de ellas hemos estado realmente todas las fuerzas políticas. En el año 2012 estuvo también Bildu con nosotros. ¿Por qué? Porque el ámbito local es el más próximo y es el primero que se ha acercado a las víctimas y ojalá lo hubiéramos hecho antes. Porque reconocer el daño causado es esencial para seguir avanzando y además tengo que decir que la generosidad de las víctimas, las que yo conozco al menos, es enorme y a veces tiene muy poco que ver con lo que leo y escucho en los medios de comunicación cuando desde la política se quiere utilizar o instrumentalizar a las víctimas. Las víctimas de ETA han sido las más numerosas, pero no han sido las únicas y yo desde luego quiero tener aquí el mismo recuerdo y la misma consideración para todas las demás. Las víctimas del GAL, del Batallón Vasco Español y la de otros grupos y desde luego las personas que hayan sido víctimas de prácticas no legales ni aceptables para un Estado democrático. Y lo quiero decir aquí
bien alto y claro, ¿no? Pero aquí en este momento pues quisiera también aprovechar para agradecerle al alcalde de Donosti el gesto que ha tenido esta mañana, inaugurando esta conferencia con un minuto de silencio como reconocimiento a todas las víctimas. Es verdad que yo se lo había solicitado, no le había condicionado la invitación a eso, pero se lo había solicitado. Me alegro por todos, Juan Carlos, y te felicito porque creo que hoy has dado un paso importantísimo, pero no solo para ti, yo creo que para el conjunto de la sociedad y para la convivencia entre diferentes. Un paso importantísimo. Pero en fin, todo esto es pasado, es memoria. Yo ya digo que no puede olvidarse porque no puede repetirse, pero también tenemos que aprender a desprendernos del miedo que durante tantos años nos ha hecho vivir sabiendo que estábamos amenazados. Como pienso que la historia es maestra de la vida, tengámosla presente para que lo ocurrido nos ayude a no repetir errores. Pero pensemos en el futuro, y con esto voy a ir terminando. El futuro, ya he insistido que para mí tiene un paso importante, que es la desaparición de ETA, pero eso no puede ser tampoco un elemento que nos impida avanzar. Yo creo que tenemos que construir el futuro haciendo otras cosas, haciendo muchas cosas y, desde luego, reconociendo que hay un elemento clave que fue el alto el fuego definitivo de ETA del mes de octubre de hace 2 años, ¿no? Y ahí quiero también agradecer a las muchas personas que con el diálogo fueron capaces de colocarnos en una situación que nos permite hoy hablar aquí, por ejemplo, en este debate de esta manera. En esa hoja de ruta que yo creo que es muy importante para avanzar, decía esta mañana la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco que los ayuntamientos, el tejido social y la escuela eran importantes, estoy de acuerdo. Pero yo creo que es muy importante el diálogo inclusivo, y Julen hacía una referencia a esto. Hay que hablar, pero hay que hablar con el que ha sido nuestro adversario, nuestro enemigo, porque bueno, con los amigos hablamos todos los días, no es un problema, ¿no? Realmente con el que hay que establecer contacto, con el que hay que tender puentes, es con el que ha sido el adversario. Y no es fácil, porque, sobre todo si tenemos en cuenta el sufrimiento generado, eso es un lastre que siempre está presente, ¿no? Pero yo creo que el ámbito local y la cercanía que da el trato diario con las personas es especialmente adecuado para establecer estos acuerdos y estos contactos, ¿no? Y desde luego ha habido iniciativas en Irún, las hay, y las seguirá habiendo entre políticos y más allá de los políticos que van a demostrar que esto es posible y es necesario precisamente para construir el futuro. Los jóvenes y la defensa de valores, pues me parece importantísimo también para que el futuro se dibuje sin ningún tipo de violencia y sin ninguna excusa para acudir a la violencia. Yo creo que educar en el respeto a la diferencia, enseñando que la palabra es la herramienta para contraponer ideas, es básico. Desde nuestra posición en Irún llevamos años queriendo aportar ahí nuestro grano de arena para construir ese futuro a través de un plan de convivencia y de educación para la paz y los derechos humanos que tiene múltiples facetas: plenos infantiles y juveniles, jornadas por la paz, el recuerdo anual a las víctimas, la educación en valores y al final el ejemplo diario de muchos, ¿no? En definitiva, y por ir terminando, en esa hoja de ruta la paz debe quedar al margen de la coyuntura política. Yo creo que es un objetivo compartido, por eso estoy aquí, porque creo que la paz es demasiado importante para que esté sujeta a los vaivenes de cada momento político y de cada discusión y de cada interés de corto plazo. Y que el respeto a los derechos humanos de todos es fundamental también, y en ese sentido Irún tiene acuerdos plenarios, el último muy reciente, en el que sin ningún tipo de duda también apuesta por que las condiciones de los presos, la legislación ordinaria debe ser la que se aplique y no la extraordinaria, porque esos son pasos también que, en mi opinión y en la opinión de la gran mayoría del Pleno de Irún, van en la buena dirección para consolidar la paz y la convivencia. En definitiva, para terminar, quiero tener una visión constructiva del futuro. Yo creo en la palabra y en el diálogo como la mejor manera de aprender de los demás y de acercar posturas. Creo que las ciudades son el lugar perfecto de encuentro y discusión de los ciudadanos. Por eso confío en que todos vayamos a aprender también de este encuentro, que me gustaría que no acabara aquí. Hoy nos hemos sentado a hablar personas que pensamos de forma diferente. Estamos conociendo opiniones y experiencias que nos enriquecerán y sobre las que tendremos que reflexionar. Pero yo creo que todos ya nos hemos puesto en una cosa de acuerdo. No somos enemigos, compartimos un mismo objetivo. Y por eso termino diciendo que me gustaría que el fruto de esta experiencia y de esta reflexión pudiera concretarse en un paso más allá y que nos pudiéramos encontrar alcaldes vascos, muchos más de los que estamos aquí, para que juntos pudiéramos analizar desde dentro lo vivido y lo sucedido en Euskadi durante las últimas décadas. Yo, desde luego, por ello voy a seguir trabajando y me gustaría
que en algún momento, fuera seguramente de las tensiones electorales y de todo eso que a veces hace que la política sea algo de lo que no nos sentimos muy orgullosos, pueda ser una realidad, porque estoy convencido de que ayudará a que en este país sigamos avanzando. Mila esker y perdón por haberme alargado demasiado. Efectivamente, el señor Santano se ha alargado un poco. Vamos a reñir. Estamos en tiempo, o digamos, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero yo creo que si hay alguna pregunta, alguna por lo menos podríamos escuchar. Les repito lo mismo que antes, ¿eh? La pregunta que no vale es aquella que uno se lleva a casa. Sí, Anchón Lafón. Los tres me habéis hecho pensar en algo muy importante que a un momento dado en un país se llama los justos. Habéis sabido ir más lejos que las siglas de vuestros partidos, como decía Santano, y nada más que estas tres intervenciones se sale de aquí bien, a gusto. Habéis recordado algunas evidencias y en particular me acuerdo cuando en el 98 algunos fuimos a Stormont con el Carri y llegamos el día siguiente de la firma de los acuerdos. Y tuve la ocasión de hablar con el representante de la reina en los debates que tenían entre ellos y le dije qué método utilizaba, es el que hacía de árbitro un poco en los encuentros, qué método utilizaba. Porque eso que nos dicen, que los problemas difíciles los dejamos para el final de las reuniones, eso se aprende en algunos cursillos de dirección de reuniones. Y me dijo algo que habéis tratado los tres. Dijo, me he preocupado de suprimir los temores de unos y de otros. Y es verdaderamente ejemplar el decir una cosa así. Habéis recordado evidencias, en particular que la paz, si la guerra se decide, la paz se construye y se construye entre enfrentados y teniendo en cuenta que hay cosas que van a salir, en particular la memoria, pero la memoria hay que saber dominarla, hay que saber controlarla, porque tiene inercia, tiene una inercia fuerte y entonces se tarda mucho tiempo a veces en sacar un buen partido de esto. Yo creo que es lo que quería decir es vuestra intervención para mí ha sido ejemplar. Hola, vengo de Iruña y no quiero ser partisano. ¿Es posible dialogar inclusivamente con quien a diario nos está prohibiendo manifestaciones? ¿Cómo? No hay destinatario, con lo cual entiendo que es una pregunta para los tres. Bai. Hay que dialogar con el enemigo. Pues ¿con quién vas a dialogar? Yo le comentaba antes comentaba, al final se trata de transmitir sinceridad y que el que está enfrente perciba. Si no quiere, no quiere. Es decir, nosotros hemos tenido un episodio este año en el Ayuntamiento del Elgoibar en el que llevamos ya varios
muchos meses sin atentados, pero se presentó una moción de condena contra todos los atentados de ETA en toda su existencia. ¿Cuál era el fin de esa moción? Pues no era constructiva. Pero bueno, todo el mundo tiene que reflexionar, a todo el mundo hay que acercarle a un escenario de diálogo y tarde o temprano, todos nos vamos a sentar en una mesa porque esto no tiene vuelta atrás. Y bueno, el alcalde de Belfast y los representantes de Irlanda pues lo han dejado muy claro. El camino es largo, es muy largo. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo y el tiempo no cura. Curaremos las personas, pero hace falta tiempo. Nik uste dut hemen maila lokaletaz ari gerala, orduan saiatuko naiz galdera horri maila lokalen perspektiba batetik erantzuten. Nik adibide bat jarriko dut, konkretuki lehengo astean ustez izan zela, bai lehengo astean gertatu zena, eta konkretuki herriaren kontrako operazio hori. Personalki nahi eragin zidan gauza bat izan zen, emozionalki asko eragin zidana, eta uste nahi bezala Euskal Herriko gizartearen zati handi bati behintzat ere. Zalantzak ere sortzen zaizkizu hori egunerokotasunean nola eragingo dizun, posizioak politikoak modu bateko edo besteko dira, eta zalantzak sortzen dira gero eguneroko lanean horrek zer eragingo duen. Baina guzti horren bukaeran, ni personalki nire hausnarketa propioa hitz egiten dut, hausnarketa bat garaitzen da, eta da ez dakagula beste biderik hitz egitea baino. Momentu txarrenetan ere hitz egin beharra dagoela. Badago poeta euskaldun bat, idazle euskaldun bat momentu batean esan zuela ibiltariak euripean erakusten duela helmugara iristeko gogorik handiena. Nik uste dut beraz horrelakoa gertatzen direnean eta egoera bortitza direnean alabeharrez bai alabai hitz egin beharra dagoela. Mi respuesta, desde luego, es que sí, por una razón, porque yo creo que, lo he dicho un poco en mi intervención, yo creo que esto tiene que estar por encima de las coyunturas políticas. Esto es coyuntura política. Igual que coyuntura política pueden ser unas frases desafortunadas, en cada momento la coyuntura política puede expresarse de muchas maneras. Yo creo que hay que estar por encima de eso. Y además, como yo estoy en un ámbito, bueno, porque está más a pie de calle, si tú piensas en las personas que puedan tener diferente forma de pensar, pero que representan a todas las opciones políticas, no pienses en quien prohíbe la manifestación. Tú piensa en las personas que están trabajando en tu ciudad y que, bueno, a lo mejor incluso en algún caso ni siquiera comparten esa decisión. Yo te diría, por encima de la coyuntura, y vamos a pensar en las personas. Esta mañana decía unas cosas muy bonitas también Vicente Zaragüeta sobre todo esto, que no las voy a repetir porque él las cuenta mucho mejor que yo. Pero poner la lupa, decía algo así, ¿no? Poner la lupa sobre lo bueno que tiene cada una de las posiciones, cada una de las personas. Yo creo que eso es recomendable. Y trabajar también con un poco de paciencia todos, ¿no? Yo creo que es que, no sé si hay más receta, yo no tengo desde luego ninguna otra.